Bueno, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Antes de arrancar voy a prender la luz porque entre ahora y que terminamos acá se va a hacer de noche. Al igual que la otra vez, quiero como arrancar con en este caso, con las dos poesías que miré hasta hace un rato. Si hay alguna más, ahora abro y me fijo. Porque como que las actividades estas abiertas, optativas, que inclusive las pueden hacer en otro momento de su tránsito, digamos, con su proyecto de tesis y con su tesis, buscaron ser como también bisagra entre un módulo y otro, ¿sí? Entonces hoy vamos a arrancar por ahí. Vamos a trabajar esto de otras formas de relatos, también retomando un poco lo que anticipó Tami sobre lo postcualitativo. Hoy en mi parte voy a compartir como algunos ejemplos, ¿no?, de otras formas de relato, recuperando ahí de nuevo, retomando las categorías del giro sensible. Y bueno, y ahí está como invitada Mercedes Bacareza, una, así, tenés muchas dimensiones, Mer, para mí, porque es como amiga, compañera de trabajo, tesista, pero bueno, todas lindas, con las que con quien aprendí muchísimo, muchísimo de lo que tiene que ver el arte, y disfruto también mucho esta posibilidad en la que ella va hilvanando toda la trayectoria que tiene en, justamente en educación artística, en el arte, con la narrativa, ¿no? Y con otras dimensiones que ella después seguro les va a compartir. Vamos a ir abriendo al diálogo y en algún momento vamos a ver de qué manera lo hacemos, lo voy a dejar un poco fluir, porque recuerdan que el próximo encuentro está abierto, o sea, está a construir, a que decidamos qué queremos trabajar en el próximo encuentro. Así que a mí se me ocurrieron algunas formas de definirlo, pero o sea, poder dejarle un espacio a que definamos entre, entre todos y todas que queremos trabajar en ese encuentro en función del gran marco del objetivo del seminario, ¿no? Y las conversaciones que fuimos teniendo. Así que me voy a ir a alguna de las 10 millones de pantallas que tengo abierta a buscar acá los escritos, el origen. Ahí estuvieron muy prolijitos, Marcelo y Marcela. Así, eh, los autores, el autor y la autora. Marcelo, ¿estás por ahí? Marcela, quien quiera, si tienen ganas, de nuevo la invitación es a que nos puedan leer esta poesía que tiene que ver con el origen, que interpela un poco desde esta categoría de alteridad que trabajamos la otra vez, y en una lógica recuperando un poco a Dussel desde la transmodernidad y lo que él trae en este lugar. Así que, no sé, Marcelo, ¿querés leernos tu poesía? Sí, claro, claro, perdón que no he encontrado tampoco en mi pantalla. Buenísimo, dale, te escuchamos.
En el principio estaban las miradas, reinaba el silencio, y la paz fue perturbada por el aleteo de rumores, porque comenzaron a hablar por lo bajo. Palabras y acciones lucharon por la hegemonía del tiempo vivo. Al encontrarse, ya no pudieron separarse más. Cuando le preguntaron por qué había decidido embarcarse en esta creación, suspiró largamente, probablemente sintiéndose tironeada por el tiempo en que las palabras y las acciones se fundieron. Quedó un asiento vacío en la primera fila. Ahora todas las miradas convergen hacia el escenario. Tal vez tendría que haber puesto la imagen que acompaña esta poesía. No quiero arrogarme a que fuera tanto, pero surgió esto un poco para ponerlo en contexto. ¿Querés Mi que la trabajo. comparta, Marce? Excelente, claro. Viviana, si puedes Ah, compartirla. porque yo tengo abierta el aula y ustedes me dicen si lo logro. Eh, mm, a ver, acá debería estar. Yo mientras tanto voy contando un poco Dale. cómo es un poco el contexto de esta, digo, poesía. No quería arrogarme a que fuera una poesía, es una... me sentí inspirado, digamos, por todo lo que fueron diciendo en la clase, lo que vos propusiste, y cuando leí la actividad que había que hacer en ese momento, ya hace 2 semanas, porque después no tuvimos clase por el paro, y en ese momento surgió de inmediato, lo hice muy, muy rápidamente. Y esa foto, porque yo estoy analizando un poco el pasado en el presente de la formación docente en un instituto de acá de Junín. Y bueno, esa silla vacía es la que se acaba de levantar para dar su discurso, la directora del instituto, que fue la fundadora, ¿no? Que también está dentro de mi proyecto de investigación, es decir, las figuras fundadoras, ¿no? Entonces, surgió un poco, creo que la imagen acompaña un poco, de alguna manera, lo escrito, ¿no? Voy a tratar de ver ahora cómo puedo seguir analizando, un gran desafío, no solamente los documentos, sino ver también cómo analizar un poco las imágenes. Tengo algunas imágenes en un libro, ¿cierto?, donde allí están las imágenes de los distintos eventos que fueron acompañando la creación de esto. Este instituto fue creado en 1968, ¿no? El 1 de abril, cuando pasa, digamos, lo que se llama la terciarización de la formación primaria, es decir, pasa del nivel secundario al nivel terciario. Entonces, ese es un poco, por ahí va un poco mi investigación, y quise hacer este pequeño aporte. Bueno, genial, Marce. Sí, vamos a compartir el de Marce, si quiere, leerlo también, y de ahí vamos hilvanando a partir de las resonancias de estos dos escritos lo que vamos a ir trabajando hoy. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Si querés compartir la foto y hago una pequeña introducción. Primero, cuando leímos con mi compañera de Andares, que anda por ahí Marce, en el perdón, aula. te sugiero al Sí, revés. Vos lees la ajá, poesía, yo pongo la dale, foto y la introducción después. ¿Te parece? genial. Dale, Dale. genial, la leo, ¿eh? La titulé Actum en el habitar. Desandar palabras anudadas en los pensamientos, a aprender a encarnar la experiencia de reexistir, poner en palabras algunas sospechas de infinitud, finitud, contar un mito y 1000 historias, para que entonces y allí se pudiese explorar y contar relatorías vivas de un tiempo otro. Tanto si como en lo cotidiano de los había una vez,
o en el zambombazo del aquí y ahora de la erudición, donde el polvo de estrellas todo lo cubriera, o bien sea en las promesas de hágase la luz, donde el hálito de vida insuflar, o en el cobijo del árbol apoala y el maíz ante el iluminar de Inti. Es decir, si ante todo lo nombrado hubiese un devenir que sospecha ante la clepsidra, venturosas elipsis de aconteceres que desvela en un suceder, el fluir continuum al irrumpir en montañas, ríos y mares, de igual manera que recorre las entrañas de sus gentes. Flujo que hace que árboles, lluvias y semillas, junto a mujeres, gurises y hombres, a través de palabras hecha carnadura, reexistan en metáfora viva. Y en esa ligazón de experienciar la latencia se descubra en el hacer un hacer mundo otro. Venturosa elipsis, tanto como savia, tanto como tuétano, que va gestándose en el fluir de eso que al nombrar ya no es tempo herido y colonial, porque es eco transhumante con sabores, texturas, olores y paisajes otros, que en el andar se hace proximidad en un nosotros. Palabra mágica que en su oficio amoroso de nombrar acompaña el actum en el habitar de eso que se nombra. Y entonces, si resultase que durante el zambombazo, el entonces y allí, o cuando hágase la luz y la luz apareciese, o al cobijo del árbol la poala y el maíz bajo Inti abrigador, o en el había una vez al contar un déjà vu, nos amarrásemos a un narrarse para no perderse en su devenir, amarre amoroso y de cuidado, con palabras semillas o palabras cosquillas de otros, para tomar nuestras penumbras y constelar mundos posibles. Quizás sí escapásemos de lo abigarrado de los antiguos mitos y sus despojos. Hecho fundante que ha de requerir de urgentes palabras mágicas como gestos sensibles para que al existir y al reexistir en la proximidad quepan otros mundos posibles. Y ahí puse una foto de una actividad que hicimos con los compañeros de trabajo la semana pasada en una feria de ciencias. Es un taller de ESI. ¿La foto la elegiste después? ¿La elegiste antes, en La paralelo? foto, sí, porque es del viernes, por eso yo decía que iba a ser una introducción. Hablábamos con mi compa de estudio, esto es poesía de poesía de poesía, relato de relato, porque yo empecé a trabajar con lo que debo todavía de la narrativa anterior y empecé con mis orígenes, empecé a hablar de los colectivos en situación de vulnerabilización, tomé mujeres y hablaba de mi abuela y después me fue llevando los videos y la lectura y la conversación con Anita, mi compañera, a empezar a definir otros espacios y coincidió que el viernes, esto es una actividad de ESI donde invitamos a las familias a leer con los niños y las niñas y los niñes y surgió Palabra Semilla, uno de esos cuentos, y me llevó a terminar de intentar, como decía Marcelo, hacer una poesía. No me arrobo eso porque la verdad es que ni creo que me haya acercado, pero bueno, el intento de ese ejercicio de escritura, digamos. Y bueno, y nada, y decir que nos conmovió muchísimo el poema de Marcelo cuando lo leíamos con mi compañera Anita, ¿no? Sí, yo pienso y digo lo que son las, no las casualidades, ¿no? Sino las conexiones que se van dando, ¿no? Y un montón de términos que ustedes planteaban y cuando vos decís esto de que traes a tu abuela, de las constelaciones, como que ya que me dan ganas de que empieces a contar tu parte, ¿no? Como estas otras formas de relato, más allá, o sea, esto no es un taller ni de poesía, ni de literatura, o sea, de si la forma fue un disparador, ¿no? Sí. Justamente para empezar a sumergirse, a practicar, a probar esta posición, por un lado de otredad, ¿no? Porque estamos diciendo otras
formas, entonces como esa alteridad en la escritura, ¿no? Son otras formas que igual son propias, pero inspiradas en otros, y bueno, la forma era la poesía y ustedes la reconvirtieron, ¿no? A partir de sus sentidos en algún relato, pero también nos traen otras categorías, ¿no? Como yo pensaba en la categoría del tiempo, ¿no? ¿Y en qué tiempo estamos pensando? Si es un tiempo cronológico, lineal, ¿no? Como ahí la categoría de tiempo y de temporalidad en la narrativa es constitutiva, ¿no? Entonces, cuando me sumerge en esa construcción de conocimiento que va a ser la tesis, ¿desde qué temporalidad voy a trabajar? No porque haya una mejor o peor, sino cuál es la temporalidad que me hace más sentido en esa forma, ¿no? que le voy a estar dando a mi tesis, pero qué selección, de nuevo, no es solo no es metodológica, no es, bueno, voy a escribir una poesía, o como Vane lo planteó. Marce, ¿puede ser que tengas vos el micrófono con ruido a fondo? Sí, gracias. ¿No? Cuando ella contaba y comparte con ustedes, un escrito autobiográfico, ¿no? Esa fue como una forma. Después Tami compartió una obra de arte visual y nos preguntó qué nos relataba esa obra. Ustedes incorporaron fotografías, los dos, sin haberse puesto de acuerdo, sino que sintieron que ese relato que estaban escribiendo podía dialogar con otra arte, ¿no? Con otra perspectiva artística como es la de la fotografía. Por eso yo te preguntaba, Marce, si antes, después, no importa si antes o después, sino porque cobró algún otro sentido ese vínculo y ese diálogo entre la poesía y la fotografía, entre una fotografía que en un caso sacaste vos y en la situación de Marcelo es una recuperación de la memoria, ¿no? Esa fotografía lo que nos permite es relatar algo que sucedió hace un tiempo. Entonces ahí me parece que otra categoría que pueden traer es la de la temporalidad. Y también aparecían, ¿no? Palabras como relatos vivos, el habitar, y ahí también me acordaba, aparece, a mí me resonó en tu poesía, Marce, esto del vínculo con lo ancestral, que bueno, un poco trae también el video disparador, que tiene que ver con corrernos de ese eje omnipotente, omnipresente, de que el mundo gira alrededor de nosotros como seres humanos, y cómo nos construimos con nuestras historias, con nuestros cuerpos, con nuestro entorno, ¿no? Con la naturaleza, con otros seres vivos que habitan y cohabitamos este mundo. Y bueno, y ahí también recordaba, creo que en alguno de los dos encuentros la traje también, a Denise Nachmanovich, cuando ella trae la categoría de subjetividad e intersubjetividad, y dice justamente que la construcción del conocimiento siempre es a través de la experiencia, pero que esa experiencia nos excede como seres humanos, ¿no? Y ella trae ahí esa perspectiva que un poco la idea hoy es como bajar bastante como estas categorías a las experiencias, y yo recuerdo que cuando leí ese texto para una materia de la formación en una licenciatura en educación, les pedí que hagan un croquis de su escuela, ¿no? De la escuela en la que trabajaban. Y después de leer ese texto de Nachmanovich, no, antes de leer el texto de Nachmanovich, les compartí un video muy lindo que viene de la pedagogía Waldorf, que tiene que ver con el lugar de los colores, ¿no? El sentido de los colores, y que entonces interviniera en ese plano desde los colores, ¿no? Después de haber visto ese video. Además está decir que el primer plano es el típico primer plano recto, con puertitas,
que decía sala de profesores, aula, gimnasio, patio, ni una onda, ningún plano, como el que haríamos todos, ¿no? Después de haber transitado por esa experiencia sensible del video, no aparecieron solo los colores, sino que aparecieron esto que ustedes traen como relatorías vivas. O sea, no es que pusieron colores en cada espacio, sino que aparecieron objetos, otros dibujos, ¿no? Y después de leer el texto, ¿no? de Denis Nachmanovitch, que trae el entorno, trae el afuera, trae esto de descentrarnos, esto del vínculo con la naturaleza, apareció la escuela viva en un dibujo que permitió ese tránsito. Entonces yo creo que este ejemplo de una actividad que uno podría decir es una actividad puntual, ¿no? Me parece que lo que nos permite es acercarnos a qué pasa cuando la construcción del conocimiento ingresa desde lo sensible, desde otras formas de relatos, ¿no? Y ahí uno de los textos que yo les comparto, que después los voy a buscar porque no me di cuenta, bueno, está bueno para quienes vienen de Brasil, justo está en portugués, tengo la versión en español también, el de Liceu, oír, escuchar, ¿no? Donde él justamente va a traer estas otras formas de acceso, ¿no? Porque podríamos decir, en el escuchar pueden estar los relatos orales, pero también pueden estar estas otras formas de relato, de intercambios orales, como ser un WhatsApp, ¿no? Sin emitir un juicio previo, ¿no? Como pudiendo incorporar, indagar, jugar, probar, experimentar con ese otro con el que co-investigo, de qué otras formas puede aparecer ese relato, ¿no? De qué otras formas se imaginan que puede aparecer el relato más allá de la escritura, sin desentendernos de la escritura, ¿no? Por eso un poco desde el primer encuentro, esto que yo decía, Vanessa trae un escrito autobiográfico, trae la palabra escrita, ustedes en la propuesta de rememorar un hecho significativo traen y trajeron unos bellísimos relatos también escritos, autobiográficos. Hoy Marcelo y Marcelo nos traen otra escritura, pero que ya habilitó otro formato, ¿no? En este caso el de la fotografía. Entonces, como la idea es poder experimentar, yo creo que la intención del seminario con este bloque, como ustedes lo dijeron, bueno, nos tiramos y experimentamos a ver qué pasa. Y en ese qué pasa, Marcelo nos decía, bueno, ahora tengo esto, ahora tengo como, apareció la pregunta, apareció el interrogante. Bueno, ¿y cómo voy a incorporar esto? ¿De qué manera voy a incorporar las fotografías ahora? ¿Solo como una imagen fija que acompaña el relato o de otra manera, en un diálogo con ese otro relato? Yo pensaba, ¿no, Marcelo, cuando vos decías, ¿y si esta decisión la tomás junto con tus co-investigadores e investigadoras? Está en la foto, ¿qué nos dice la foto? ¿Desde qué lugar la queremos incorporar? ¿Desde qué sentidos? Pero ya ahí hay una apertura como este lugar de lo sensible, ¿no? Entonces, esta es un poco la invitación a esa experimentación que tiene que ver con este bloque que nos trae lo de los relatos, ¿no? Los de otras formas de relatar. En esas otras formas, en algún momento, me acuerdo que yo traje a Murillo en cómo fue apareciendo lo biográfico, lo narrativo, particularmente, él lo marca como lo narrativo, en las perspectivas de investigación
narrativa en educación, y aparecen los viajes, ¿se acuerdan? ¿No? Como cuando les presenté el programa con esto de lo que a mí me inspiraba, lo transatlántico, y ahí aparecen los viajes, y ahí les quiero compartir una pequeña parte de la introducción de mi tesis, que justamente está estructurada en un viaje, ¿no? Yo estaba como bastante trabada en la escritura, o sea, había hecho una escritura de esas clásicas, un poco como las que uno escribe y en la etapa en la que están ustedes de proyecto, ¿no? De escribir el proyecto con ese formato de escritura ¿no? ¿Cuál es el objeto? La metodología. Y había escrito un montón, un montón, cosas re lindas había escrito. Y me acuerdo, creo que se los conté, si se los conté, perdón, que Daniel me dijo, bueno, escríbeme la intro. Escribí una intro en el capítulo 1, lo que se anticipa en el capítulo 2. Ay, fui mirando que fuera coherente, ¿no? Muy prolijita yo. Se la di, dijo, tu introducción es horrible. Bien, ese momento no se le para el corazón y dice, dejo el doctorado, chao, esto no es para mí. Bueno, y ahí él me habla de los viajes, de la experiencia, ¿no? pedagógica de Rizalda en Colombia, con los viajes pedagógicos. Y ahí el desafío se convierte, o sea, ahí me inspiré, como Marcela y Marcelo que dijeron, bueno, nos inspiramos, por eso digo que así como hay que leer otros textos, otras cosas, hay que transitar otros espacios de otros relatos para poder inspirarse, ¿sí? O sea, así como puedo leer una novela, es ir a una exposición, es ir a, no sé, un concierto, a una muestra fotográfica, ponerme a mirar fotos de alguna de esas cajitas o cajones donde tenemos algunas fotos de las historias familiares y sumergirse en esa experiencia. Y ahí apareció este escrito que les voy a compartir solo una parte como disparador de posibilidad. Esperen que me ubique. Estoy viendo desde dónde. Acá. Los caminos de este viaje en torno a la relación discapacidad y universidad resultaron fascinantes para mí. Se convirtieron en una travesía con desafíos, algunos riesgos, pocas certezas, un sinnúmero de dudas e indefectiblemente una historia colmada de aventuras. Me permitieron enriquecerme en lo personal, construir nuevas relaciones, sistematizar prácticas, generar ideas, soñar e interrogarme. Me sumergí en la ávida curiosidad propia del viajante, explorando las tensiones que están presentes en el entramado de dicha relación, que como telón de fondo me interroga sobre si es posible un mundo que hospede la diferencia y sobre cómo se construyen formas de habitarlo más igualitarias. ¿Cuál es entonces el propósito del viaje? Recorrer, compartir, registrar y valorar prácticas y experiencias pedagógicas para problematizar las tensiones estructurales y casi irreductibles en la relación discapacidad y universidad. ¿Dónde viajar? Inmensurables territorios por recorrer, con sus particulares modos de vivir y habitar. De varios continentes posibles, me interesó detenerme en el de la educación, orientando la brújula hacia la universidad. Por supuesto, la curiosidad me llevó a la búsqueda de territorios poco explorados y una vez allí, encontrar a quienes lo habitaban en los bordes, ubicados como extranjeros en un espacio en común. Sigue, ¿no? Y después dice, también llevaría lecturas, música y pinturas
como Valestillas, busqué y revisé varios libros de autores clásicos y no tantos, de diferentes lugares del mundo, elegí cuáles guardar en la bodega de equipaje. Leí y analicé qué documentos oficiales, normas, informes me acompañarían junto a periódicos, novelas, poemas y otros escritos. Sumé obras de arte, películas, producciones gráficas y audiovisuales, algunas producidas dentro de la propia universidad. Ciertos viajeros me han prestado sus cuadernos de bitácora con datos de navegación útiles, decisiones de rutas, ideas y sueños de sus propios viajes. Sigue otra parte y después dice: estuve largas horas en las bibliotecas. Al igual que en mi adolescencia, sumé nuevos datos en torno a la situación de discapacidad, dimensionando la situación desde la perspectiva legal y estadística. En uno de los edificios más bellos y antiguos, mientras leía, me llamaron la atención unos murmullos casi imperceptibles. No los entendía, aunque al concentrarme comprendí que traían historias acalladas que resonaban en los muros y aguas de cada lugar. Susurros que se preguntaban. La emergencia de los relatos convertían esas rutas en itinerarios recorridos experienciales que habíamos empezado a percibir en muchos de los puertos que dejamos atrás. El tiempo del viaje se agotaba, tuve que decidir partir y poner rumbo para retornar a puerto. No podía llevarme a esos náufragos, no podía, pero la angustia me recorrió el cuerpo. ¿Cómo sería estar allí en el medio del agua, entre los restos de lo que había sido una nave y ya no era, sin remos, sin cartas de navegación, sin salvavidas ni cuadrantes? Mientras pensaba en ello, escuché sus voces. Te dejamos nuestros escritos, nuestras palabras, cada uno con un estilo distinto, con la elección personal sobre qué rutas habían decidido navegar. Y les pregunté ahí, aún con mi preocupación en mente: ¿necesitan algo? Y ellos, riéndose, dijeron: ser náufragos no siempre implica quedar a la deriva. Otro ejemplo, otra escritura, inspirada en un viaje. Para eso leí muchos viajes, ¿no? Esto lo vomité así en una hora, escribí y quedó. Pero después tenía el desafío de cómo esa introducción dialogaba con esos datos duros, ¿no? Y ahí que hice, leí viajes de viajeros al Polo Norte, al Polo Sur, de épocas del Antiguo Egipto. Leí viajes. Y a mí me encanta viajar. Empecé a mirar fotos de mis viajes. Entonces, esto de nuevo como un ejemplo a ese ingreso a otras formas, ¿no? A otras formas de escritura. Pero que sin la experiencia, yo creo que después lo que generan, si no son esas relaciones forzadas, el uso del arte como un objeto más, ¿no? En el relato. Así como puedo recuperar al otro, no como sujeto subjetivado, sino como un objeto de mi tesis donde pego la cita de su testimonio. Creo que el desafío es cómo hacer que un lenguaje que se construye desde lo sensible dialogue con el lenguaje que estamos acostumbrados a categorizar como científico, ¿no? Y ahí se vaya abriendo otra forma de relato, ¿no? Un relato que a partir de una vivencia que yo puedo tener en ese encuentro sensible con el arte, se va a convertir en una experiencia que va a construir un saber pedagógico. Y ese saber pedagógico ingresa en igualdad con la categoría de la escritura científica tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que el arte justamente nos permite
ese ingreso. Mer, ¿querés decir algo de todo esto? Voy a romper así como el esquema. Eso, ¿saben por qué pasa? Porque cuando hablamos con Mercedes, ella me dijo, yo voy a tomar de Hernández, de lo post-cualitativo, lo inacabado, lo de ir construyendo como a medida que se va, como transitando la experiencia. Entonces, nada, en vez de ir en el orden tradicional, nada, me parece que entre lo que compartieron Marcela y lo que dije yo, hay mucho de lo que vos querías compartir que está bueno que lo enganches vos ahora como te parezca. Sí, lo que tiene el viaje, ¿no? Es justamente esta idea de, sobre todo estos viajes que son de autorrevelación, que no son de ir hacia un lugar determinado, ¿no? Que es el viaje de tu tesis, finalmente. Es un viaje de autorrevelación, entonces es un viaje que tiene que ver justamente con este fluir propio del devenir, ¿no? Uno va deviniendo sí mismo a medida que deviene en otra cosa. Entonces, me parece que esto que toma Hernández justamente de un proceso no lineal, un proceso centrado en el devenir, un proceso que no tiene un punto de comienzo, que puede comenzar por cualquier parte. Yo tomé algunas cuestiones, ¿no? Esto de no eludir las pérdidas, las incertidumbres, ¿no? Que aparecieron por ahí, los desvíos, y esto de, todo esto hace a que sea indisciplinado, justamente. Y que se vaya cartografiando en el transcurrir, se vaya definiendo ahí. También anoté acá y escuché, aparecieron ciertas palabras que son aquellas palabras de las cuestiones propias a la condición humana, ¿no? Y que nuestra relación con ellas habla de la especificidad o la particularidad de ese aspecto que venimos a transitar y a trascender de esa palabra, como silencio, miradas, ¿no? Habitar, que aparecieron de forma diferente. También tomé esto de las abuelas, porque mi tesis tiene mucho que ver con eso, porque si bien mi tesis apunta al saber emocional del ser docente a partir del vínculo con la obra de arte en docentes jubilados. Entonces, uno automáticamente tiene un poco esa combinación de pensar en docente jubilado como abuelo, no es necesariamente así de ninguna manera. De hecho, hay docentes jubiladas muy jóvenes, ¿no? Pero sí, la mirada está puesta a una trayectoria, a una experiencia de vida, donde aparece algo que a mí hace unos años me parece muy interesante, ¿no? Que uno empieza a descubrir ahí cómo hay ciertas palabras justamente, o incluso frases que adquieren su real dimensión cuando son habitadas por la experiencia vital. Y esa experiencia vital es la que poseen las abuelas, los abuelos o las personas que ya tienen un trayecto y que por ahí el docente más joven, porque a mí me ha pasado, a mí me pasó, todavía
no las ha habitado con su experiencia vital. No quiere decir que estén huecas, quiere decir que no se ha integrado la dimensión de lo que del sentido que esa palabra conlleva, o esas frases conllevan. Me pasó mucho, yo enseñaba por ahí filosofía, y no pensaba que entendía de lo que hablaba, y no entendía una miércoles de lo que estaba hablando, pero yo pensaba que entendía de lo que hablaba, ¿no? Y creo que ese es un gran aporte que puede hacer el adulto mayor, porque ha habitado con la experiencia vital aquello que nosotros todavía son palabras que no han integrado la totalidad, nunca llegamos a la totalidad, ¿no? Pero gran parte de su sentido. Yo no sé si querés, comento un poco lo que se me ocurrió, no sé si querés. Sí, quizás abrir ahora también, no sé, algunas resonancias, pasarles un poco también la voz de hasta esto que fuimos como compartiendo, ¿no? Bueno, ¿en qué les resuena? ¿En qué les resuenan sus tesis? O estas categorías, ¿no? Como las de experiencia vital, tiempo, ¿no? Bueno, algo que quieran como compartir. Lo que yo puedo sumar a la hora de hacer los escritos es, volví a revisitar textos anteriores que habíamos leído en otros seminarios. También leí los que vos proponés, profe, quedamos muy conmocionadas, yo quedé conmocionada, con mucha paz, con Levinas, creo que se pronuncia así. Después hay un montón de textos que vos habías subido donde, por ejemplo, la utilización de la fotografía como un gesto estético. Y me acordé que a partir de este seminario empecé a explorar la fotografía, la escritura, y hay un seminario que hice en el diario Tiempo Argentino que te proponía que vos tomes la fotografía, pero de la fotografía elijas algo de ella, una parte, y que a partir de esa parte que vos elegís de la fotografía puedas empezar a desarrollar un escrito. Y fue muy movilizador porque era muy particular cuando vos mirabas las fotografías y qué era lo que decidías mirar de esa fotografía. Y a mí me quedó como para trabajarlo, yo voy a trabajar prácticas socioeducativas en los equipos de orientación escolar y trabajar desde lo sensible y lo vital, y la fotografía, lo que vos decías recién de todo lo que tiene que ver con lo digital o con lo de la web, también me sirve como para trabajarlo. Las canciones, quiero ver cómo le doy forma a las canciones que nos han ido transitando y amasando a lo largo de nuestra vida vital y también de las prácticas socioeducativas, ¿no? Bueno, más o menos quería compartir. Sí, ahí, Marce, yo vuelvo a pensar, ¿no? En este desafío en que ahí no se conviertan en objeto, que no queden cosificados. Bueno, depende, objeto en ese sentido, ¿eh? Digo, porque los objetos también nos dicen y nos relatan. Esa es otra forma, ¿no? De construir otros relatos a través de los objetos, ¿no? Pero acá lo digo como objeto, como cosa, ¿no? Como objeto cosificado. Es gracioso porque justamente el relato con el que empiezo, el único, ¿no? Pero lo titulé El objeto de Nená. Bueno, dale, contalo, ya que vamos silvanando las ideas. Les cuento, cuando Vivi me dice de participar, estaba como bastante desconectada del doctorado por cuestiones de trabajo, de tiempo, de cosas que uno hace.
Pero la última conexión que había tenido importante fue un intercambio que hicimos de cartas con otros doctorandos de Uruguay, de Brasil, de Colombia, y fue sumamente enriquecedor. Después hicimos un encuentro en diciembre en Buenos Aires donde nos vimos, y me pasó de que justo tuve un intercambio con un chico de Uruguay que hacía una tesis sobre su abuela. Y era llamativo, ¿no? Pero además su abuela, primero era adulto mayor, después su abuela tenía un taller de arte, el taller de arte Malvin, en Uruguay. Y entonces estaban las dos cosas, que era un adulto mayor que se vinculaba con el arte y que además él era músico. Y de este intercambio empezaron a surgir varias cosas, ¿no? Pero les quiero contar esto porque cuando me acerco a decir, bueno, ¿qué llevo a lo de Vivi? ¿Qué llevo a lo de Vivi? Era esto, ¿no? Fui a buscar algo que me había quedado de este intercambio, que él habló de resonancias y disonancias, ¿no? Y de este devenir continuo, pero él lo puso en términos musicales, ¿no? En resonancias y disonancias. Y dije, bueno, voy a ir a cómo llegamos a que el arte integra justamente, es el lugar de integración, no un lugar en que están presentes las dos, como dicotomías dialécticas, eso es lo que plantaba Marta Satongi, una de las estetas más importantes teóricas que hubo, sino no es que están presentes las dos, es que el arte las integra, y en ese proceso de integración, bueno, el arte es que tiene su función álmica, o de autoconocimiento, pero fui a buscar eso y me encontré con un dibujo que Nená, que su abuela, justamente atesoraba, lo tenía como un tesoro, que era un dibujo de su abuelo, o sea, el tatarabuelo de Felipe, mi compañero de doctorando, que lo tenía impecable, pero amarillo, ¿no? Pero impecable ese dibujo. Y el relato comienza con ese dibujo, ¿no? Porque termina siendo otra cosa. ¿Qué es esto que les voy a comentar? ¿No? ¿Cómo se fue hilvanando? Entonces, esperen que comparto pantalla porque... ¿Ustedes lo ven? Sí, Mer, perfecto. Bueno, lo voy a leer un poco despacio para que puedan ir siguiéndolo en la imagen. Esto es lo que me comenta Felipe a mí, ¿no? Quisiera compartirte uno de los dibujos que hizo mi tatarabuelo mallorquín, el abuelo de Nená, una vez que llega a Uruguay, luego de haberse escapado de Europa, luego de haberse liberado del destino que su familia buscaba imponerle: ser cura, militar o casarse con una mujer de clase culta y acomodada. Con Nená siempre pensábamos que se dibujó a sí mismo, desnudo, libre. Miro el dibujo, veo allí una espalda de curva pronunciada, con sus primeras 4 dorsales muy marcadas, con profundas sombras y salientes. Pienso que son 4, al igual que los dedos y las vueltas de la cuerda. Las dorsales, esas vértebras relacionadas con la caja torácica, con el corazón, con los pulmones, las que hablan por ello del espacio vital, de la zona en la que se vive, el lugar de la vida, el territorio. Se sostiene desde esas dorsales salientes el territorio,
el espacio vital, donde viven los propios, la familia. Soy el pilar donde habita la familia. Allí, esa columna pilar, ¿a quién sostiene? Y entonces viene a mí rumiar que quizá no solo esté impreso en la física y química del cuerpo ser tierra con sus metales, minerales e historias, sino ser polvo de estrellas. Adviene a mi mente un mandala estelar, la casa 4, la que trae consigo las historias de nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestro hogar, impresas en esa espalda cuya curvatura las amplifica, las dimensiona, las acentúa en sus salientes. Una espalda escarpada, robusta, que acepta llevar consigo sus sombras, sus duelos, sin perder la delicadeza de líneas que persiguen el ideal de belleza de una clase ilustrada. El mismo ideal que hace a su nariz de perfil recto, noble, inteligente y aristocrático. Pienso en ese abuelo que huyó de polizón en un barco, que decidió no ser el pilar de esa familia. El hermano mayor solía ocupar este lugar, el depositario de la expectativa familiar, el poseedor de la oportunidad de estudio, de prestigio, de fortalecimiento de la buena posición. ¿Habrá sido el hermano mayor? No lo sabemos. Sabemos que no fue cura, ni militar, ni se casó con una mujer de buena posición. Sabemos que tuvo que ser el pilar de sí mismo en una tierra que se muestra desierta, como su Mallorca natal. Vemos cerca de sus piernas dos piedras alargadas, como pequeños pilares. El pilar hacia la pierna derecha está erguido, casi como un tótem, simiente pequeña que recién comienza a edificar un nuevo espacio, y hacia donde avanza un cuerpo que detiene el paso, la planta del pie derecho en el aire para virar el torso hacia la izquierda. Sobre ese lado abre el espacio el pilar inclinado. Algo ha caído. El pie izquierdo no aventura el andar. Sobre él reposa una rodilla desaparecida en la luz. No ha sido doblegada, pero no avanza. Retiene el peso de la distancia que se vuelca sobre ella desde la cabeza, mirada fija en la presa o suspendida en el horizonte interno hacia el otro lado del mar. Es allí, en la mirada, donde el personaje neoclásico de buena ejecución distrae al artista de su propio autorretrato. Quizás fija su atención en la presa, recogiendo el mentón con sus dedos. Se concentra en ese giro sobre sí, en una tensión calma, sin frunce, sin tensión, como si el duelo sobre su espalda solo fuera un juego compositivo de contraposto adecuado. Su cabeza inclinada y su mirada hacia adelante y arriba, la presa y el horizonte. La mirada se fija y al tiempo se abre en la curva de la ceja que libera el ojo en su cúspide. Movimiento que se reitera en la línea ondulante de la frente. Una frente ancha, despejada, aspiración a pensamientos elevados que divergen en entrantes hacia lo alto, dando lugar a una curvatura craneal que culmina en una cabeza que no admite sometimientos, destinada a ser su propio padre. Rostro que necesita el basamento del bigote, un estilobato capaz de sostener columnas invisibles desde las comisuras del labio hacia las sienes y desde el centro de la boca al entrecejo, ejes que sostienen una certeza dórica en su expresión y una vulnerabilidad jónica escondida en los rulos de su nuca. Felipe me cuenta que ese abuelo de Nená nunca más volvió a ver a sus padres. Y viene a mí otro momento de nuestro intercambio de cartas, a partir de una frase que yo traigo de uno de los encuentros con Claudio Urbano. Felipe contesta: tu independizarnos de ser el predicado de otros, Urbano, y el no dejar de ser un verbo para alguien, Mercedes. Me parece verlo casi en el mismo plano que las consonancias y las disonancias de las cuales te hablaba al principio.
Tal vez la narración se parezca a la melodía, al discurso melódico, ¿sí? Al discurso melódico con sus curvas, sus respiraciones, sus saltos, sus puntos de tensión y sus resoluciones. El dedo mayor es el único que asoma. Pretende ser el índice. El índice no llega a dibujar ese arco sobre el hombro. El mayor de entre los pares, el de la sexualidad, el del impulso vital, el que puja hacia adelante la voluntad ciega de un vivir no pautado. Y se yergue nuevamente el desnudo, un desnudo desprovisto, el que ha dejado el desgarro, un barco que asumió no ser el predicado de otros, oscuridad que sobrevive en los hundimientos de su espalda, herida filosa en los extremos de su soga, paloma invertida, cabeza, pico de pájaro. Una mano sostiene en 4 vueltas una soga que ha dejado de sujetarse a un verbo que lo nombra. La pequeña balsa de mar que hasta aquí nos trajo es testimonio de cada secreto que al mar le contamos. Si te animaras a cantar te sentirías mejor, porque pensás que hasta el cantor más pobre sonríe. No hay que aguantarse el llorar, no hay que matar la angustia. Es bien sabido que hay días soleados y hay días de lluvia. Y vas a colorear mi jardín, revoluciona pinceles, y mientras tanto me voy destiñendo, me voy destiñendo, me voy destiñendo. Vino para el capitán, que hay que celebrar. Tierra firme te he encontrado. Vino para el capitán, que hay que celebrar. Tierra a la vista. Cada vez que toco esta canción con Sebastián, recuerdo mis pequeñas balsas buscando tierra firme y grito bien fuerte, tierra a la vista, al final del tema. Así cerraba Felipe una conversación sobre nuestra tierra, nuestro desierto, nuestro blanco sobre blanco, nuestro silencio, sin haber tomado conciencia de que cada vez que cantó su grito se paró desnudo dentro del dibujo que Nená atesoraba. El primer gesto de libertad construye un rancho en esas tierras uruguayas. Su nieta Nená rompe su compromiso para ser una buena esposa y estudia bellas artes. El rancho se convierte en una casa taller para el arte. La libertad de descubrir y expresar, ser quien se es, atraviesa el taller Malvin. La libertad del taller no proviene del arte, proviene de un gesto de valentía dentro de confines muy estrechos, aún a riesgo de no volver a ser nombrados. Gesto que busca en el arte las formas en las que se nombra. Felipe comparte conmigo unas palabras de su abuela Nená. Deseamos señalar la importancia que supone para el desarrollo integral del hombre la posibilidad de recuperar en alguna instancia de la vida el acto de creación y ejecución de objetos a los que les haya impreso sus necesidades vitales, sus sueños, fantasías, sus miedos, creando así su interlocutor silencioso, respetuoso y único, el objeto. La libertad, las fronteras, el mar, los territorios. Pienso en Felipe, en su tesis, en Nená, en el abuelo Antonio, en Lita, mi Nená, en mi tesis, en la vejez, en la libertad, en el territorio, en las fronteras, en el mar. Pienso en mi vejez y solo puedo pensarla por aquello que me atraviesa. ¿Cuántas vejeces me habitan? No puedo dejar de pensar en Lita, mi querida Lita, con su porte seco y una ternura rebelde. Conocí a Lita en los cursos de UPAMI, Universidad para el PAMI. El PAMI se podría definir como la obra social para jubilados. Ella estaba en uno de los cursos de Historia del Arte en el que yo era docente. Hablábamos de arte, de la biología tan simbólica como el arte, de nuestra historia en la obra, la de Occidente, la personal, la del artista, incluso de la energía emocional de nuestros órganos en el arte. Un tiempo después, Lita quiere encontrarse conmigo para ver si podíamos encontrar el origen de un síntoma, esa sobrecarga de energía emocional
que el cuerpo busca equilibrar y compensa con formas que llamamos síntomas. Era uno de esos síntomas de los que no se hablan, que causan pudor, que concierne esas partes que no entran en la poesía ni en la buena prosa. Lita iba al baño con dolor, sus venas se habían estrangulado, trombosis, justamente allí donde nuestra condición animal marca el territorio. Le pido que busque alguna obra que le haya impactado, que nos ayude a hablar de su vida. Lita elige El sueño, de Pablo Picasso. Le llama la atención el rostro partido en dos. Es como me siento, me comenta. Lita es monja, no viste el hábito tradicional. Nadie podría imaginar que ella es monja. Solo lleva el pelo corto como lo hacen muchas mujeres de su edad. Lita hace 5 años salió del claustro para cuidar a su madre, con Alzheimer, que finalmente falleció. No quiere volver, siente que no puede volver, no sabe si volver. Siento que ya no soy de ahí, pero estuve 45 años en la comunidad. Y si me quedo afuera, no quiero morir sola. No dejar de ser un verbo para alguien. Este fue solo el comienzo de la historia de mi relación con Lita. Esa parte de su cuerpo hinchado y sangrante solo quería definir, marcar ese territorio donde pudiera sentir, aquí soy yo, este es mi sitio, aquí puedo sentarme, dormir, morir. Me acuerdo de ese territorio de frontera donde estaba Lita cuando comenzamos a conocernos. Después, esa mujer durmiente de Picasso contaría la historia de la abuela de Lita, una abuela entre 2 fronteras, 2 continentes. En su pecho izquierdo pesa el agua de mar, un pecho en el que cae un sol luna sobre el horizonte, un mar surcado por la herida. Un velo blanco apenas deja distinguir el paisaje. Se lo ha silenciado. Solo emerge de su escondite cuando la tensión descansa y el sueño deja libre al anhelo. Unas manos cubren, protegen, contienen el sexo en un voto de cielo. Un impulso ciego sin cuerpo. Una sexualidad vedada, sublimada y enamorada del hombre, de la revolución, del Dios sucio de los pobres, de un hombre de carne y hueso. Unas manos. Son sus manos y las de su abuela. Una joven embarazada en un sitio que le es ajeno, extraño, hostil. Unas manos sobre un vientre que quiere sumergirse en el océano de regreso. El hombro que busca sostener la cabeza nos habla de sus muertos, de sus duelos pendientes, a cuestas. La carga se lleva en los hombros. Sobre el hombro derecho, un rostro partido al medio, una identidad desgajada, abierta, por un río de sangre ennegrecido por la impotencia, un desgarro que la deja vestida y desprovista de ilusión, entregada a la inercia de la costumbre, la anestesia del tiempo. El collar soga de oro la sujeta del cuello a esta tierra. Su hija, madre de Lita, en un pacto sagrado, jura a Dios jamás lucir sus oros, a cambio de que su hija no ingrese al noviciado. Murió con la cadena puesta. La punta angulosa de ese dedo índice que señala y enjuicia reposa sobre un útero que nos cuentan las historias de madres e hijas aún incomprendidas. Conocí a Lita en un territorio de frontera. Transitamos mucho juntas. Hace poco, la constante rotura de su auto nos llevó a su padre. Le escribí una carta de 75 años. Lita me dice que no hay día que no piense en la muerte. Se la ve activa, fuerte, reflexiva. El último tramo de la vida, 10, 15, 20 años, es un territorio de frontera. Lita y yo nos miramos. Tengo la sensación de que morimos en reparación, que nuestro cuerpo solo expresa lo que el alma necesita sanar, le comento. El alma, esa manera de nombrar a esa forma del sentir que nos es íntima, única, silenciosa. Lita se sonríe, mira hacia abajo, reflexiva y me dice, sí, creo que sí, debe ser para que no nos vayamos con tanto, ¿no? Vuelve a mí el intercambio con Felipe. Pienso en esa obra de Picasso que te trae Lita, dice Felipe. Obra que no la juzga, que no la condena,
que le habla en silencio, que le cuenta parte de su historia. Pienso en ti cuidando ese vínculo entre la pintura y Lita, en cómo van descubriendo juntas la carga simbólica que la obra guarda y la manera en que ella se deja interpelar por esa imagen. La cara partida en dos, la sangre, el territorio, la abuela de Lita dividida entre dos continentes, vedada y enamorada. La cara de Lita partida a la mitad, vuelve a no volver o no volver. El abuelo de Nená escapando de Mallorca como polizón en un barco, siendo un jovencito que soñaba con ser libre de las decisiones de sus padres. Mi abuela Nená buscando liberarse de los mandatos de la época y rehusándose a convertirse en una simple ama de casa, buscando la liberación en sus trazos, en sus colores, en los trazos de sus alumnos, los abuelos, los nietos, hilos visibles e invisibles que tejen relatos atravesando generaciones, los cuerpos que habitan, que marcan, que abandonan, que reclaman, que defienden territorio, las secreciones del cuerpo definiendo territorio, la biología como un lenguaje que adopta el alma para contarnos algunos de sus secretos, sus intimidades, el arte como un lenguaje que adopta el alma para contarnos algunos de sus secretos, sus intimidades, el objeto del cual Nená nos habla, aquel al que le imprimimos con nuestras manos, nuestros secretos, nuestras intimidades. Esperen, ¿eh? Gracias, Mer. Pensaba mientras Mer te escuchaba, ¿no? Y Marcela había traído a Levinas este lugar del cuerpo, ¿no? Desde Merleau-Ponty, la construcción de la alteridad desde el cuerpo, ¿no? Como hilando con algunas de las cuestiones que fuimos conversando, y también en la intimidad, ¿no? Como el espacio biográfico, ¿no? Como dos elementos que están ahí como todo el tiempo presente, como un montón de otros, ¿no? Pero estos son como los que me parece que venimos como conversando en este encuentro del Seminario Transatlántico, y cómo en definitiva estas otras formas de relato siempre tienen este lugar de lo íntimo, ¿no? Que tiene lo biográfico y que tiene la narrativa, por más que estemos eligiendo una obra de arte que está colgada en un museo, ¿no? Que pareciera como objeto para ir a mirar, siempre nos trae a este lugar del territorio, ¿no? Entonces el territorio como corporalidad, el territorio como intimidad, me parece que eso es lo que la narrativa nos va posibilitando, ¿no? Y también pensaba muchas cosas, pero en Badiou, ¿no? Hay un texto donde él trae como, interpela, que es el arte moderno, ¿no? Y cómo en realidad él va a plantear que aparece esa crítica, ¿no? La visión del arte que no puede mostrar ni la fragilidad de lo que existe, ni el paso del tiempo, ni el lugar de la muerte, ¿no? Y cómo Badiou en ese texto dice, desde una mirada más filosófica, ¿no? Ese abandono de la verdad moderna, y ese espacio, ¿no? De nuevo, del tiempo, de la fragilidad de lo que existe, que son otros elementos que aparecen en tu relato, ¿no? Este lugar de, de compartir la muerte, de cómo el arte nos trae en definitiva una filosofía de vida, eh, y la fragilidad, ¿no? Y cómo convertir esa obra que está colgada en un lugar eh, como en una obra viviente, ¿no? Como en una obra vital. Me acordaba de ese texto de Badiou que a mí nada, me había gustado mucho, y pensaba en, ustedes ya cursaron el seminario de estética, ¿no? Porque nosotros tuvimos otro orden en la primer corte, digo nosotros como si yo hubiera cursado el seminario junto con todos mis tesistas, fue justo el último. Entonces pensaba, ¿no? Cómo, sí, totalmente, ¿no? Como dice Marcia, el recurso de lo ficcional, cómo entraba lo biográfico y lo autobiográfico, y cómo entraba estas, como yo digo, lo que estoy tratando de hacer es cómo están ahí vivas estas categorías teóricas que leemos en un texto tan duro como el de Levinas, por ejemplo, o inclusive cuando leemos a Merleau-Ponty o a Ricoeur,
que nos queremos matar porque lo tengo que leer 28 veces para tratar de entender algo, y cómo en estos relatos aparecen y están vivas ahí, ¿no? Como esas categorías. Entonces pensaba, no sé, qué resonancias, o si hay algo de esto que tan bello que nos compartió, que armó para regalarnos, les resuenan con ese seminario de estética, ¿no? De ese lugar. Pensaba en Freire cuando habla de la ética y la estética, de la docencia como ética y estética, ¿no? Como bueno, no sé si hay algo que desde ahí les resuene o quieran compartir, o sea resonante o disonante. Eso me gustó. Yo tengo para decir algo que por ahí no sé si es a lo que apuntar, pero bueno, yo me emocioné. O sea, a mí me pasó que escuchar ese relato me movilizó. Creo que eso tiene que ver también con que de alguna manera la imagen y la forma de entramar, ¿no? La imagen con lo que ella va relatando, me transportó a mí a otros lugares. O sea, como que me llevó a lugares de mis abuelos, de esto del polizón, o sea, me generó toda como una historia mía que como que la iba escuchando, iba generando mi propio relato, no sé, algo raro, ¿no? Me tocó algunos puntos bueno, que tienen que ver un poco con mi historia familiar y con esto, ¿no? Con lo propio, con lo cercano, con mi propio territorio, diríamos. Sí, Mariana, yo pensaba ahí, ¿no? En una pregunta que es medio filosófica, ¿no? Que es siempre no para qué, sino por qué estamos en un doctorado en educación, por qué educamos o por qué la educación, ¿no? Y allí algunos de los textos que están, creo que en el bloque de alteridad de Carlos Escliar, si no es para conmovernos, Claro, claro. ¿no? Sí. Entonces, si no transitamos esa experiencia vital, ¿no? Entonces esto del cuidado de uno y del otro, pero a través del conmovernos, ¿no? Que esa relación con el otro, esa relación de alteridad, nos permita utópicamente transformar el mundo desde la posibilidad de conmovernos. Yo creo que eso es lo que nos trae la narrativa, una educación sentida de esa manera, ¿no? Una educación que nos conmueve, que da lugar a la pedagogía de los afectos, que da lugar a las emociones, que da lugar a la afectividad, y que esa emoción no solo que da lugar, porque que da lugar suena como que trae otra cosa, sino que es, no sé, yo me imagino como esas bolas con muchas, tiene un nombre y ahora no me sale, con muchos pedacitos, y que la luz entra como de diferentes lugares, y bueno, y lo educativo como eso, ¿no? Con esa posibilidad de que ingresan todos esos elementos, que es lo que lo hace constitutivo, complejo, y que nos da esta posibilidad de conmovernos, ¿no? No sé si alguien más quiere compartir. Y a lo mejor sumar a Catherine Walsh cuando habla de la construcción de otros mundos posibles también, ¿no? O me acordaba de Sousa dos Santos también, cuando invita a construir, ¿no? Desde otros lugares, ¿no? Sí, totalmente, un poco esa dimensión utópica que yo les traía el otro día en ese texto tan bello que les comentaba de Ricard. Ay, no lo busqué, me voy a anotar. Por si alguien, bueno, si a alguien le interesa me escribe, porque si no los voy a llenar de cosas. Donde habla de ideología y utopía, ¿no? Como ese tiempo utópico, que no es el cronológico, que es el que no puedo hacer, que es como el que no voy a alcanzar, pero sin embargo me permite el andar, ¿no? Creo que la profe Molina nos hablaba, me parece, si no recuerdo mal, de la heteronomia, me parece, no estoy segura, pero creo que era una de las categorías, creo que nos invitaba.
Está bueno, yo creo que ese seminario de estética es uno que puede dialogar un montón con el encuentro de hoy, ¿no? Como qué de sus escritos, del momento de formación por el que ustedes transitan, ¿no? Creo que ahí se pueden, desde lo postcualitativo, que trae justamente todos los aportes de la investigación en arte, bueno, ese es el seminario que con más fuerza puede dialogar, ¿no? Con esta mirada más postcualitativa. Perdón, ¿qué texto dijiste, Viviana, de Ideología y Utopía? Ah, de Ricard. Ricard tiene Bien. un texto, no es muy nuevo, de Ideología y Utopía, se llama, que no está tan centrado en lo clásico que leemos cuando trabajamos la perspectiva narrativa, ¿no? Si bien es Ricard, pero trae estas otras dos categorías para trabajar. Bárbaro, Que a mí, gracias. ¿Tú lo puedes subir a la plataforma o te lo...? sí, me lo voy a anotar porque, a ver, yo lo tengo en el libro, porque fue un regalo muy bello que me hizo mi directora de mi tesis de maestría. Cuando estábamos terminando, yo me fui una semana a la casa de ella y lo único que hacíamos era hablar de la vida, la tesis, no había cabido otra cosa. Y me hacía comidas muy ricas y todo eso. Y ahí ella, en un gesto de total amorosidad, sacó su libro y me lo regaló. Que yo no lo usé para esa tesis, mi tesis de maestría me permitió crecer, pero no me gusta. No me gusta. Me permitió ir hacia otro lugar. Y parte fue ese gesto de generosidad de ella regalarme ese libro. Así que yo lo tengo en papel, pero voy a ver si lo encuentro, si lo demás como para compartírselos. Gracias. A ver, nos queda un ratito. Yo les quiero compartir, que va a ser parte de lo que les voy a compartir para que hagan, si quieren, entre este encuentro y el que viene, una experiencia en la que también estuvimos, además de un montón de otras personas, Mercedes y yo. Que podríamos desde algún punto de vista decir que fue un proyecto que hasta que apareció este seminario, quedó en ese grupo que participamos. Entonces uno podría decir que quedó trunco, ¿no? Fue intentar hacer una experiencia de otras formas de escritura para presentar en un congreso. Así. No sé, deliramos que nos íbamos a ir a Brasil, eso después no sucedió, pero yo creo que fue una como linda experiencia en ese sentido, de mucho aprendizaje, de tratar de ver otras formas de relatos en la formación. Ese era como, ¿no? El lugar posicionado era o nosotros en un proceso de formación como educadores o como estudiantes, o, ¿no? Era ese el lugar. Y lo que terminamos haciendo fue un espacio, como una web, armamos, que le pusimos este nombre, el giro sensorial, huellas estéticas en la formación. Jugamos como en algo de esto de que cuando uno ve una obra siempre está el título, no el tamaño. Entonces, como de la obra tenía un espacio, un contexto, una autoría que tampoco dice mucho, ¿no? Para el que entra, como dice, ¿y esto qué es? Esta web, ahí está, tenía los expositores, ¿vieron, no? Que uno va a una galería y dice, ay, ¿quién expone? Fulanito, fulanita. Y entonces acá cada uno de los que participamos, ahí está Mercedes, justo al lado mío está Mer. Una forma de presentarnos como una imagen, ¿sí?
dónde contarles a otros quiénes somos, ¿sí? También tenía salas de exposición, donde cada uno de nosotros generó una producción artística, una obra. Después podríamos interpelarnos sobre qué es una obra, ¿no? Pero bueno, donde cada uno con formatos muy, muy diferentes, ¿no? Presentó como una obra de un momento de formación, ¿no? Y que esa obra está atravesada por este giro sensorial, ¿sí? O sea, buscamos todos momentos que vinculaban la formación con este giro sensorial, ¿no? Como formas de formarse, de transitar la formación, que ingresaban como desde ese lugar. En algún lugar, mi internet está en carreta, pusimos como en quién nos inspiramos. No quiere. Esta parte era como la más dura, pero por el otro lado de dar cuenta qué lecturas había detrás de esto, ¿no? O sea, de estas lecturas que estamos compartiendo ahora, ahí aparecieron, ¿sí? Como dando cuenta de esto, de que todo esto tiene un diálogo, del poder también generar ese espacio de agradecimiento a quienes fueron fuentes de inspiración, y un espacio, que este es el que les voy a proponer, si tienen ganas, entre este encuentro y el que viene, de una obra viva, de no solo exhibir, sino donde quienes ingresaran a esta web pudieran compartir, ¿no? Sus historias, sus relatos, sus otros relatos vinculados a esta inspiración del giro sensorial o esas estéticas en la formación, ¿no? De nuevo, como otra forma, ¿no? de otros relatos, uno pensaría una web, una forma de relato que a veces la sentimos mediada por lo digital, como fría, como distante, ¿no? Y fue un momento de experimentar. Tiramos una idea, che, ¿qué ponemos? Vamos, sí. Voy a recuperar esta producción que yo tengo artística, no, yo voy a hacer una nueva. Y bueno, generar como ese espacio de intercambio, ¿no? Como otra forma. Como les decía, yo les voy a dejar el enlace y quienes tengan ganas de navegarlo, leerlo, ¿no? Entonces vimos hasta ahora como estos distintos otros relatos que podemos hacer. Podría mostrar las cartas, ¿no? Que quizás en educación tenemos, Freire ha escrito cartas, ahora salió hace muy poquito un texto de Carlos Escliar, él tiene otro de cartas con docentes, él recopiló cartas, intercambios epistolares que tuvo con docentes. Carlos Escliar tiene un texto bellísimo, creo que se los compartí con Bárcena, que se escribe en cartas sobre el lugar de la diferencia y la educación, desde una mirada bastante filosófica. Otros formatos que van a encontrar en algunos de los ejemplos como experiencias, no tan artísticos, pero es otra forma, son como rondas de relatos, donde entonces sería, yo le escribo un relato, le escribo, no una carta, no con formato de carta, pero sí escribo un relato sobre algo, se lo comparto a Mercedes, Mercedes escribe un relato también sobre eso y, no sé, Eric también. Escribimos 3 personas en paralelo un relato sobre algo. Eso es como una primera ronda de escritura. Después nos leemos
y cada uno escribe una segunda ronda de escritura individual. Y a partir de esa segunda ronda, escribimos un tercer relato colaborativo, que sería una tercera ronda, ¿no? Ese es un relato escrito, no aparece el arte, ¿no? Pero es cómo circula esa escritura, cómo circula esa narración. Y eso como formato, el modelo que está en esa carpeta de experiencias que les comparto, es sobre un tema que uno podría decir reacadémico, ¿no? Escribimos sobre una experiencia de una materia que trata tal y tal tema, y sobre ese tema de esa materia, nosotras como formadoras escribimos estas rondas, ¿no? Entonces también, como esto que yo les decía, estas formas de interpelar al mundo editorial de producción de conocimiento, ¿no? Y salirnos de esa forma tradicional de introducción, desarrollo, conclusión, objeto, metodología, conclusiones, ¿sí? Como una forma diferente. Y después tienen otro artículo donde la forma de interpelar es dar lugar a quienes co-investigan con nosotros, ¿no? Que en esa forma de intercambio aparecemos como, en vez de la codisciplinariedad que hablábamos la otra vez, ese lugar horizontal de co-investigadores e investigadoras, ¿no? Y en ese relato hay un estudiante con discapacidad intelectual, hay una persona que acompañó a ese estudiante, estoy yo como gestora de esa política, y ese es bien interesante para mí, sí, vinculado a lo que vimos hoy, porque esta estudiante ingresa al relato desde un portafolio de producción gráfica de su formación, ¿no? Entonces ella va trayendo esas producciones gráficas de su portafolio y va conversando con una forma de escritura nuestra, con palabra escrita, y ella ingresa ese portafolio con esas imágenes como parte de la conversación. Digo, lindo, lindo porque a mí me gusta, o sea, pero la idea ahí es como contarles, compartirles las distintas formas de experimentación de otros relatos que yo fui encontrando, que fui produciendo con otros, de nuevo, como esa invitación a que ustedes experimenten. Después si queda, no queda, ¿no? Pero bueno, eso, como que esa experiencia habilite o permita como que aparezca lo disidente, lo imprevisto, lo no esperado, lo que nos sorprende. Y entonces nos deja ya en otro lugar, en ese tránsito de construcción de conocimiento de las tesis, ¿no? Bueno, me voy a callar un poco. No sé, Mer, el resto, algo de esto, volvamos a abrir como a la conversación. Me pareció por ahí que podía servir traer esto, cómo se pueden ir tejiendo un relato a través del arte, desde un dibujo, pasamos por una canción. Yo tenía la música de la canción porque Felipe me la mandó. En un momento aparece un pedazo de canción que Felipe canta, ¿no? En este grito Tierra a la vista. Pasamos por una obra de arte consagrada, digamos, y podía seguir, o sea, hay como un post incluso, ¿no? Que terminamos teorizando de arte y terminamos en una obra que parecería naif incluso, ¿no? Hablando de las sonancias y las disonancias y los silencios, ¿no? Y cuando los silencios incluso se biologizan.
pero me pareció, o sea, no lo traje porque si no podemos seguir, pero cómo se puede ir hilvanando justamente un devenir, pero que a la vez es un recorrido, es un trayecto, es que incluso pueden marcar capítulos, ¿no?, de una tesis. Es decir, y que todo termine conformando como una gran obra que no es que no es un patchwork. Yo diría que es este juego constante de los particulares concretos, esta propiedad del arte de expresarse en un particular concreto para erigir un universal abstracto, pero en ese particular concreto, como el fenómeno artístico se da en el vínculo con ese particular concreto que el arte propone como propuesta, se pone de manifiesto cuál es el aspecto particular de ese universal abstracto que me atraviesa como ser humano. Ese universal abstracto puede ser la libertad, pero atravesó al abuelo de Nená o al tatarabuelo de Felipe de una manera y a Nená de otra, y a su taller de otra, y a su nieto de otra, y a una monja del otro lado del mundo, en el sur, en Bariloche, de otra, y todos estaban hablando de un gesto de libertad, ¿no? En esto que, en definitiva, esto de independizarnos de ser el predicado de otros y no dejar de ser un verbo para alguien, está en lo minúsculo, en la primer partícula quizás, ¿no?, de la vida. Y parece un delirio, pero no lo es. O por lo menos para mí. El átomo, que es la partícula más pequeña de materia, de vida biológica, material, terrestre, tiene un núcleo. Y alrededor giran los electrones y protones. Cada electrón tiene una condición de spin. La condición de spin es poder ir hacia arriba, hacia abajo en todas las direcciones al mismo tiempo. Esa es su condición cuántica. Pero lo más importante del átomo, de los electrones y protones, es que tienen que girar con una separación que mantenga la separación armónica, esa separación ideal. Y cuando la separación se corre milímetros de milímetros más en pérdida, es decir, cuando independizarnos del predicado, de ser el predicado de otros, conlleva el dolor y la pérdida, y eso no se recupera, no se sana, se desintegra, se pierde el equilibrio. Pero cuando esa separación por imposición no puede darse, y entonces por no dejar de ser un verbo para alguien, no puedo separarme, y entonces la vida se desintegra. Y entonces el arte es una propuesta una y otra vez simbólica de que nosotros, comunidad, en otra escala a la que lo hace un átomo, podamos mantener nuestros vínculos en una armonía entre disonancias y resonancias, entre no dejar de ser un verbo para alguien y independizarnos de ser el predicado de otro, donde podamos definirnos. Entonces yo creo que la educación debería apuntar a eso, a lo que Casasus dice, a descubrir quiénes somos. Pero ese descubrir quiénes somos
están en lo más minúsculo de nuestras propias células, y tenemos 50 trillones de células, en cómo se comporta un átomo. Y cuando entonces hablamos de arte, el arte viene a recordarnos cómo se comporta un átomo. Y cuando nos vamos de ahí, nos viene a recordar, retornar a nosotros mismos, integrar. Integrar la separación por imposición o por pérdida. Integrar, no ser el predicado de otros y dejar de ser un verbo para alguien. No sé si me explico. El arte viene a recordarnos la condición misma de la vida o de un átomo. Sí, yo pensaba, Mar, también cómo esto que vos traes en esto de que la experiencia educativa es compleja y requiere como esas múltiples miradas, también cómo podemos recuperar como la mirada política que nos trae el arte, y cómo frente a una obra de arte, cuando uno diría, bueno, ¿qué me relata esta obra de arte? ¿No? Pensemos en los ejemplos que dijeron, ¿no? Marcelo dice, bueno, voy a recuperar las fotografías de, pues, ¿qué me relatan esas fotografías? Más allá, por supuesto, de la primer capa descriptiva, que él decía, bueno, sí, esa que vimos, que Marcelo nos compartió, hay una silla vacía, hay personas, sabemos que no es actual, está en blanco y negro, como trascender esa lógica descriptiva, y cómo esa mirada sensible que nos trae el arte no está disociada de un contexto, ¿no? Que creo que en el primer encuentro yo traía ese texto de Murillo de la contextualización de la narrativa, de esa necesidad de contextualizar ese relato que estamos compartiendo. Y ahí yo creo que la historiografía del arte nos da como muchísimos elementos, ¿no? Yo quería compartirles, pero no hacemos el tiempo, un pequeño video de una obra que justamente, ¿no? Como que uno diría, bueno, a ver, veo esa obra y ¿qué me relata? Y sin esa contextualización, para mí al menos, no llego como a profundizar eso que me dice, ¿no? Sin ese pensar, bueno, ¿quién hizo esa obra? ¿Quién participa en esa obra? ¿En qué momento histórico esa obra sucedió? ¿Para quién fue pensada esa obra? ¿No? Y salirnos de esa primer interpretación, podríamos decir, o ese primer sentido que le damos, y cómo poder contextualizar y hacer un análisis historiográfico de esa obra nos permite ir encontrándole otros sentidos, ¿no? A mí me pasó se las voy a compartir ahí en las actividades, y creo que igual está como el análisis de esa obra en la carpeta de experiencias, que es un video donde un bailarín dialoga con una obra de Picasso y de Matisse, y yo cuando la vi me voló la cabeza, dije, esto está buenísimo, qué bueno el diálogo entre artes, traje cuestiones de las instalaciones, que a mí me parece que, bueno, desde el arte las instalaciones son recontrapotentes, y cuando me pongo a hacer el análisis, o sea, me redeprimí, así, mi primera sensación fue, o dije, bueno, ¿quién la hizo? ¿Para quién la hizo? ¿En qué contexto la hizo? O sea, me entró otra lectura, una lectura crítica justamente al poder contextualizarla. Ni mejor ni peor, pero creo que lo interesante fue que esa obra empezó a cobrar múltiples sentidos. No solo el primero, que fue cuando la vi, sino que a partir de esa posibilidad de contextualizar, de historizar esa obra, no desde esa historización más autobiográfica o biográfica, sino más en esa dimensión política de la memoria, que por supuesto también es subjetiva,
me permitió darle otros sentidos, ¿no? Y eso también me lo permite una obra. Eso también me lo permite el arte. Me acordaba de las instalaciones de la memoria, las que surgen en Alemania, en Argentina. Hay una obra, no me voy a acordar ahora, de una colombiana que lo que hizo fue, a partir de mujeres violentadas en el momento histórico de la guerrilla colombiana, ellas sueldan, no, al revés, ponen todas las armas y las funden, ahí está, las funden ese material, ese hierro, y con eso construyen las baldosas de ese sitio histórico, de ese edificio de memoria de ese proceso, ¿no? Y bueno, ¿no? Creo que me pareció como interesante también incorporar como esta perspectiva donde lo biográfico es político, ¿no? Donde la narrativa y el relato es también político, donde el espacio que hablábamos la otra vez de Inés Dussel, cuando ella habla de la pedagogía y el amor, también es político, ¿no? Nada, me traía eso. Bueno, en lo que nos queda, ¿qué tienen ganas que hagamos? Bueno, Mer, antes de eso, gracias, infinitas gracias. Primero me realegro que te haya permitido esto, como volver a tu tesis, más allá de lo que hagas con tu tesis. Y bueno, y gracias por compartir esta pasión que vos tenés por el arte y todo lo que sabés, todo lo que sentís, todo lo que te conmueve, y a mí siempre me conmovió conversar con vos sobre estos temas, ¿no? Sobre estas miradas y estas sensibilidades. ¿Qué quieren que Gracias. hagamos? Lo que decías Dale, vos, Mar. el último libro, que La metáfora del arte, que Elena Olivera saca una última edición, había hecho una edición en los 90 y ahora sacó otra amplificada. Y ella ahí habla esto, ¿no? De la metáfora del arte, bueno, la condición del arte como metáfora, pero que la metáfora de nuestros tiempos tiene que ver con lo político, pero lo político muy ligado a la violencia, pero la violencia en todo sentido, es decir, la violencia en cuanto al clima, al ambiente, a lo social, la violencia en muchos sentidos. Entonces, siempre el arte es político. Eso es un debate, ¿no? Una discusión que ha estado siempre en el arte. Siempre el arte es político, siempre de alguna manera está proponiendo mundo con un cúmulo de significaciones antes ausentes. Entonces, en aquello que se propone como arte, ya ni decimos el límite entre lo artístico y lo extraartístico, ¿no? Esta banana pegada hace poco de este artista, se me fue ahora el nombre, pero muy reconocido, que pone como obra de arte una banana pegada en la pared con una cinta de embalar. Muy cuestionado, ¿no? Pero tenemos como infinidad de ejemplos de eso, ¿no? O sea, no se aleja después de todo del mejitorio de Duchamp o del urinario de Duchamp en ese gesto. Pero en ese gesto, ¿no? Siempre no difiere en proponer un pedazo de mundo. Es decir, el techo de la Capilla Sixtina, esta obra de Picasso, o la banana pegada en la pared, en ese sentido, no difiere, porque son, después de todo,
recortes del mundo que invitan a una nueva mirada, ¿no? Y ahí Bourdieu, ¿no? En esa mirada intersticial, es decir, sacar la mirada, extrañarla, sacarla de lo cotidiano y volver a proponer un pedazo de mundo con un cúmulo de significaciones antes ausentes. Ahí está Danto. Y en ese gesto del arte siempre fue y es político. Ahora, la invitación siempre está en esto. ¿Dónde está mi propia violencia? Y cuando uno empieza a indagar ahí, la encuentra inscripta en la biología de sus átomos. Cuando uno llega a la profundidad, la encuentra inscripta en la biología de sus átomos, porque está aún en su memoria celular. Y en su último libro, antes de morirse, Marta Satonji escribe los fundamentos biológicos del arte, en un capítulo que se llamaba, una dama se llama, poco elegante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es, el arte es político, siempre es, y no es distinto de que sea biológico, siempre es, y no es distinto de que sea singular, porque no hablo de individual, somos singularidades en vínculo, igual que nuestras 50 trillones de células, es una comunidad, somos una unidad, igual que una célula, en vínculo permanente, y ahí está nuestro ser político, igual que nuestros 50 trillones de células. Sí, Mer, y también pensaba, igual que la perspectiva de la formación, que muchos de ustedes, sus temas de tesis van por la formación, y en esta perspectiva que yo le compartía, la pedagogía de la formación, y ahí cruzamos el Atlántico, francesa, ¿sí? De la cual Delory Monberger es parte en la mirada narrativa, pero también les compartí este concepto de codisciplinariedad. Y si cruzamos el Atlántico o estamos de nuestro lado del Atlántico, para ser más transmodernos como Dussel, que no es que venimos de allá para acá, sino que estamos acá, la categoría de formación que trabaja Marta Souto, ¿no? Ella recupera a Ardonois, que dice que básicamente la formación tiene esta multidimensionalidad, que tiene todas estas dimensiones. Tiene la dimensión sociopolítica, tiene la dimensión institucional, la grupal, la relacional, la subjetiva. Me encantaría ahora, y que te escucho, Mer, me encantaría, porque ahora no lo podría hacer, tuve la suerte de dialogar con Ardonois en un seminario, con Marta Souto, porque, bueno, son mis referentes, cómo ingresa ahí esta dimensión biológica, que claramente desde la modernidad a lo biológico, la medicina la puso en un lugar que no es ese lugar el que está trayendo Mer, ¿no? Pero bueno, así como el arte, la formación tiene esta construcción multidimensional. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, la educación es un hecho complejo. Vivimos en un mundo complejo que no tiene únicas respuestas, que no tiene únicas verdades y que, ¿no?, nos requiere ingresar en esa complejidad. Nada, no vamos a pensar que vamos a trabajar ahora, pero yo los voy a invitar a que hagan algo entre esta semana y la que viene para que le demos forma a lo que vamos a trabajar. Y ahí en el comentario, Janina, no sé, a mí me gusta pensar que en esa frase de la educación es arte, a mí el es me trae un lugar de amarre, de no posibilidad de proceso. Sin embargo, creo, igual, también me resuena esa frase por otro lugar, y creo que la posibilidad del diálogo entre educación y arte y narrativa es la experiencia, ¿no? Esa categoría teórica de experiencia hilvana, ¿no? Lo que venimos conversando. Y vuelvo, puesto en clave pedagógica, en otros textos que han leído, como una vivencia se transforma en experiencia
y esa experiencia es vital, ¿no? Porque viene de esa vivencia, y a través de esas relaciones, esa construcción de conocimiento intersubjetivo nos permite la construcción de saberes pedagógicos, ¿no? Entonces creo que educación, arte, formación, narrativa, si hay un lugar en el cual yo me gusta o encuentro esa interconexión, es en la categoría de experiencia, ¿no? Que no quizás yo la nombré, pero bueno, no aparece en la propuesta inicial que yo pienso para este seminario transatlántico, pero me parece que podría ser, no sé si el átomo, si la columna, si las venas y cómo va fluyendo, algo que ustedes se imaginen que permite la interconexión, ¿no? Y como categoría potente, ¿no? Y que ustedes le pueden encontrar otras formas, otras interconexiones. Bueno, ahí, no sé, podría pensar a la rosa en su categoría de experiencia y a tantos otros, ¿no? que la traen. Dewey. Sí, bueno, sí, Eisner, pum, 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 y ahí aparecen un montón. Bueno, 119:59. Volver a agradecerles a ustedes por la escucha, la paciencia. A veces creo que nos deliramos diciendo cosas y ustedes deben estar diciendo, por favor, que se callen la boca. Así que perdón si en algún momento pasó eso. Siempre es desde la buena intención lo que hacemos. Y bueno, entre encuentro y lo que yo les voy a compartir de nuevo es una actividad que quien quiera la puede realizar. Una va a ser navegar en este espacio colaborativo compartido de sensorialidad, huellas y formación. Y después les voy a pedir en un foro que pongan, es más, lo voy a armar ahora para que ustedes traten de no dejar pasar mucho tiempo y poner eso ahí, su tema de tesis, ¿sí? Así el título o del anteproyecto, y qué quisieran trabajar, así como les salga. Y bueno, yo voy a leer eso. Y la vez que viene va a estar Sergio, que es otro de mis tesistas, que junto con Mary y con Tati tienen en sus temas de tesis el arte. Y bueno, y vamos a ver desde ahí qué forma le damos a este último encuentro. ¿Sí? En ese sí les pido, como el otro, Perdón, cada ¿qué uno quisiéramos hace lo que trabajar? quiere. En Viviana, el ¿qué encuentro quisiéramos? que viene, Ah, está, porque si no sí, era... sería tema de tesis y qué les gustaría que conversemos en el encuentro que viene, en el marco y en la relectura del programa del seminario, ¿no? O sea, como si quieren, le pegan una leída al programa de nuevo y dicen, esto me gustaría. Y los temas, porque quizás con los temas a mí también me resuenan algunas cuestiones y bueno, y ahí vemos qué hacemos. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, gente, Mer, de nuevo gracias a cada uno de ustedes por esta posibilidad de reinventarnos y de reinventarme con la narrativa y la formación y bueno, nos vamos encontrando, ¿sí? Un beso enorme. Nos vemos. Muchas Chao, gracias. gracias. Buenas tardes.